A ver, arranquemos con esto. Bienvenidos a esta explicación táctica donde vamos a desmenuzar, o mejor dicho, a destripar, una de las batallas estratégicas más fascinantes de la élite europea. Hoy me pongo el traje de entrenador para compartir con ustedes la pizarra de Luis Enrique y analizar cómo su Paris Saint-Germain logró neutralizar al todopoderoso Bayern Múnich. Vamos a diseccionar un sistema revolucionario que, la verdad, está cambiando el juego posicional como lo conocemos. Y la gran pregunta que guía nuestra sesión hoy es esta: ¿cómo logró el equipo de Luis Enrique desmantelar al equipo más goleador de toda Europa? Porque durante años, el fútbol ha seguido ciertos patrones bastante predecibles, pero lo que presenciamos en este enfrentamiento fue un auténtico cortocircuito del sistema tradicional. Desde una visión macro de la estrategia hasta los microduelos individuales en el campo, vamos a ver exactamente cómo el PSG logró hackear el fútbol moderno, creando un sistema que es increíblemente caótico en ataque, pero un bloque de acero puro en defensa. Para que no nos perdamos, este es nuestro plan de juego hoy. 1. La pizarra de Luis Enrique. 2. El caos del marcaje al hombre. 3. La magia y sacrificio de Dembélé. 4. João Neves como el muro y eje. Y 5, por supuesto, la polémica de la mano. Empecemos con el punto 1, la pizarra de Luis Enrique. Históricamente, dominar un partido significaba acaparar la posesión de la pelota, ¿verdad? Esconder el balón. Bueno, olvídense de eso. El contraste aquí es abismal. En lugar de esos pases horizontales seguros y hasta un poco aburridos, presenciamos un sistema híbrido, caótico y de un marcaje hombre a hombre con una intensidad brutal. El PSG ha forjado un ADN totalmente propio donde, escuchen bien, no hay egos. Atacan con una libertad que parece puro caos, pero defienden con una disciplina absoluta. El sistema está por encima de cualquier nombre. Y la verdad es que la verdadera anomalía salta a la vista en los datos. Si revisamos las redes de pases, notamos algo rarísimo para dos gigantes de este calibre. Ninguno pudo encajonar al otro en su propia mitad. El posicionamiento medio nos demuestra que el juego quedó increíblemente atrapado, restringido al bloque del medio campo. Sí, jugadores como Kimmich o Vitinha eran los más buscados, pero la presión era tan asfixiante que avanzar líneas era prácticamente misión imposible. Nadie cedía ni un centímetro. Pasemos al punto 2, el caos del marcaje al hombre. La intensidad táctica fue de locos. El campo entero se convirtió en una serie de peleas callejeras de uno contra uno. Teníamos a Upamecano persiguiendo la sombra de Dembélé, a Marquinhos respirándole en la nuca a Harry Kane, a Nuno Méndez amargándole la noche a Olise, e incluso vimos la adaptación de Zaire Emery tapando a Luis Díaz. Toda esta estrategia defensiva garantizó una sola cosa: la anulación total del famoso hombre libre. El juego posicional clásico simplemente desapareció frente a esta asfixia constante. Y claro, como resultado de no tener a ese jugador libre respirando, la imprecisión se disparó por las nubes. Esa avalancha de flechas rojas que solemos ver en los mapas de pases refleja precisamente los envíos fallidos y los pelotazos largos. La única vía de escape, la única forma de romper esta telaraña, era el talento puro. Esto obligó a jugadores explosivos como Luis Díaz a depender exclusivamente del regate individual para poder zafarse y tratar de penetrar la defensa. Ahora, para contrarrestar todo esto, el PSG ejecutó una herramienta táctica magistral: las permutas constantes. Básicamente, los atacantes abandonan su carril teórico, su zona de siempre. De repente, ves a dos extremos convergiendo por la misma banda. ¿Saben qué genera esto? Un cortocircuito cerebral en el defensor, que piensa: ¿sigo a mi marca y dejo mi zona vacía o lo dejo libre? Esa simple fracción de segundo de duda es exactamente lo que busca provocar la pizarra de Luis Enrique. Y ojo que esta superioridad posicional rindió frutos rapidísimo, materializándose en el gol del minuto 3. Fíjense en la secuencia. Primer paso, Kvaratskhelia amaga y arrastra su marcador completamente fuera de posición. Segundo paso, esto fabrica de inmediato un espacio gigantesco, un cráter a su espalda. Tercer paso, Dembélé ataca ese hueco, recibe el primer toque y define con un zurdazo espectacular. Sí, es un error del rival, claro, pero es un error totalmente forzado, diseñado milimétricamente desde el laboratorio táctico. Lo que nos lleva al punto 3, la magia y el sacrificio de Dembélé.
porque el impacto de Ousmane fue muchísimo más allá de la magia ofensiva. Sí, es el atacante alfa el que anotó al minuto 3 y definió la eliminatoria temprano, pero el verdadero triunfo del sistema fue su sacrificio físico. Lo vimos bajando a cubrir como si fuera un lateral más. Y lo más revelador de todo, lo cambian al minuto 70 y cero dramas. Sin rabietas, sin egos lastimados, se sentó a animar desde el banquillo, mostrando una humildad brutal que es la que verdaderamente solidifica a un equipo campeón. Punto 4. Joao Neves, el muro y el eje. Tienen que dimensionar las responsabilidades que asumió este chico. Apenas tiene 21 años. Y no fue un mediocampista más del montón, fue el muro absoluto y el eje organizador de todo el PSG. Dirigió la línea defensiva con una madurez que asusta. Cubrió las incursiones interiores de Luis Díaz, le cortó el oxígeno a Harry Kane en la creación y básicamente apagó cada incendio táctico que se presentaba. Su capacidad de lectura fue el motor invisible que mantuvo al Bayern a raya. Y presten atención a este número que resume todo el esfuerzo defensivo del sistema. 1. Un solo gol fue lo que el Bayern Múnich, el ataque más temible y goleador de Europa, logró conseguir en 90 minutos de juego, y encima cayó hasta el minuto 94 por obra de Kane. Mantener esa solidez defensiva, a base de concentración pura y marcajes individuales implacables, es una auténtica obra de arte del equilibrio táctico. Y llegamos al punto 5. Inevitable. La polémica de la mano. Vamos a reportar esto de la manera más objetiva posible. El argumento a favor de sancionar el penal se basa, literal, en la letra estricta del reglamento actual. El brazo de Joao Neves estaba extendido en una posición antinatural respecto al movimiento de su cuerpo, ampliando su volumen y bloqueando la trayectoria del esférico. Desde esta óptica súper analítica, donde la intención da exactamente igual, ese impacto geométrico dentro del área justifica sin duda la pena máxima para el Bayern. Pero, por el otro lado, existe una corriente de análisis fortísima que defiende la decisión de no pitarlo basándose en el espíritu del juego y el contexto de la acción. Aquí el argumento es que el fútbol no se puede juzgar con robots. El balón viene de un rechace a una velocidad supersónica de un propio compañero del PSG y Neves está en pleno movimiento de giro, intentando quitarse sin ninguna intención real de cortar un avance ni de bloquear un tiro a puerta. Bajo esta visión, cobrar ese penal iría totalmente en contra del sentido común del deporte. Y este debate se pone todavía mejor cuando comparamos las reacciones corporales en esa misma área. Por un lado tenemos la extensión imprudente de los brazos de Neves ante un rebote inesperado. Pero a unos metros, fíjense, tenemos a Yamal Musiala esperando el mismísimo rebote con una disciplina técnica brutal, manteniendo los brazos completamente pegados al cuerpo. La gran discusión aquí recae en si el criterio de responsabilidad física debe ser idéntico sin importar si el rebote viene de tu propio compañero o de un rival. Es un área gris fascinante que tiene a todos debatiendo. Bueno, para ir concluyendo esta explicación, vale la pena reflexionar sobre lo que acabamos de ver. Hemos diseccionado un modelo donde se prioriza un equipo sin egos, donde las superestrellas consagradas se ponen el overall y defienden como novatos buscando un puesto, y donde la táctica se usa para forzar el caos y dejar que brille el talento individual. Este equilibrio milimétrico que Luis Enrique ha instalado nos deja un interrogante brutal. ¿Estamos presenciando el siguiente gran paso en la evolución del fútbol de élite? ¿Un sistema que desecha el control tradicional para imponer un nuevo orden basado en permutas, muchísimo sacrificio y duelos constantes? Es una pregunta fascinante para considerar mientras avanza la temporada. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis táctico.